Hola queridos mos, pues sí, no me queda más remedio que volver otra vez sobre el tema de los ovnis, porque la actualidad manda y la actualidad de esta semana, como todos sabéis muy bien, ha estado marcada por las declaraciones de una serie de testigos ante el Congreso de los Estados Unidos, que no es cualquier cosa, en el que afirman una serie de cosas extraordinarias sobre los ovnis. Os confieso que para mí es un vídeo difícil. ¿Y por qué es difícil? Porque yo mismo no lo tengo claro. Es decir, me ha impactado, como me imagino que a vosotros, las declaraciones de estos tres testigos, que ahora hablaremos de ellas, ¿no? Pues sobre todo las de una persona, las de David Gurs, que era un oficial de inteligencia del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, específicamente trabajando en el área de análisis de los UAP, es decir, de estos fenómenos aéreos no identificados, que es como se llaman ahora a los ovnis, ¿no? Y claro, las declaraciones de este señor son tremendas. Él dice que tiene evidencia no evidencia, tiene constancia, que es muy distinto, porque evidencia es tener las pruebas. Constancia no es una evidencia, es que él ha hablado con gente que dice que tiene las pruebas. Pero vale, eso es una matización. La cuestión es que, según él ha declarado, Estados Unidos tendría un programa secreto de ingeniería inversa con varias naves, una o varias naves de origen extraterrestre, e incluso habría encontrado restos biológicos no humanos en alguna de ellas. Madre mía, esto es alucinante, ¿no? Claro, a mí me cuesta mucho digerir esto. Porque, en mi opinión, vosotros la conocéis sobre el tema. Y el que no la conozca, que mire un vídeo de no hace demasiado tiempo que se llamaba ¿Por qué no creo en los extraterrestres? Me parece. No es que no crea en los extraterrestres, yo estoy convencido de que allá fuera hay vida. Lo que no estoy nada convencido es de que alguna de esas formas de vida nos haya visitado o nos esté visitando ahora, que es muy distinto. En ese vídeo lo explico todo. Pero vamos al tema de hoy. Y ya que estamos, lo primero que hago es pediros que, si os interesa el tema, que me imagino que sí, que le deis al like, que hagáis algún comentario, dejéis algún comentario en la caja y que, si no estáis suscritos, que os suscribáis al canal, ¿no? Y vamos allá. Lo primero, ¿en qué marco se han hecho estas declaraciones? Bueno, en una audiencia ante el Congreso de los Estados Unidos. Y esta audiencia se enmarca dentro de un programa, digámoslo así, de seguimiento de las actividades gubernamentales con respecto a los UAP, a estos fenómenos aéreos no identificados. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues entre este tipo de audiencias se hacen en los Estados Unidos como una herramienta democrática en la que la administración rinde cuentas al ciudadano sobre temas especialmente interesantes para el ciudadano. ¿Y qué tema interesante es el de esta vez? Pues evidentemente la cuestión de si la administración de los Estados Unidos está ocultando o no está ocultando a la opinión pública información sobre los ovnis o sobre la existencia de extraterrestres. Entonces, el Congreso de los Estados Unidos organiza esta serie de programas y organiza estas audiencias en las que los miembros del Congreso llaman a testigos sobre el tema que sea, el que nos interesa es este de los ovnis, y esos testigos bajo juramento, en Estados Unidos, si se demuestra que has mentido, la pena es la cárcel, bajo juramento van respondiendo a las preguntas que les hacen los miembros del gobierno. Es decir, los distintos diputados y senadores de los Estados Unidos, los que quieran, pueden ir ahí a hacer sus preguntas. Y este ha sido el tipo de escenario donde esas declaraciones se han producido. Es decir, un escenario muy serio, un escenario de garantías constitucionales de los Estados Unidos, es decir, el gobierno se vuelca y se examina a sí mismo mediante todo este tipo de preguntas. Los congresistas pueden hacer las preguntas que les dé la gana para
que los testigos aclaren, y lo que tenían que aclarar en esta ocasión era si el gobierno estaba ocultando una información y qué tipo de información tenían. Claro, las preguntas fueron muchísimas y varias. ¿Y quiénes fueron los testigos? Bueno, los testigos fueron 3. Uno, que se llama Ryan Graves, era un expiloto de un caza. Otro es un comandante de la Marina, también piloto, que se llama David Fravor. Y por último, este del que os he hablado, que es este exoficial hasta el año 2023, este mismo año, ¿no?, de inteligencia y exdirector de análisis de la UAP, que está, como os he dicho, vinculado al Departamento de Defensa de Estados Unidos, ¿no?, que es este David Grush. Bueno, estas audiencias se organizan, cada testigo da un testimonio de apertura, y David Grush lo que vino a decir fue a explicar cuál es su experiencia en estos años y qué es lo que le habilita para responder a las preguntas de los congresistas. Bueno, en el caso de Grush se ha pasado los últimos 4 años entrevistando a no menos de 40 personas directamente relacionadas con los fenómenos UAP, y de las respuestas de estas personas él infiere todo lo que ha dicho. ¿Y qué es lo que ha dicho? Pues os repito, que el gobierno desde hace por lo menos 40 años cuenta con un programa secreto de ingeniería inversa a partir de restos físicos de naves de origen extraterrestre. Es decir, ingeniería inversa es que cogen la nave o el trozo de nave y después, simplemente por cómo está montada, van aplicando hacia atrás para averiguar qué tipo de ingeniería y qué tipo de avances oculta esa nave, para ver cómo se pueden aprovechar, ¿no?, para la tecnología nuestra. Bueno, pues cuenta con eso, que incluso se llegó a decir que en alguna ocasión en estos análisis se habían encontrado restos biológicos no humanos, especifica este señor, y claro, eso ha constituido un escándalo. Los otros dos, los dos pilotos, pues hablan de sus propias experiencias. Uno más antiguo, en el año 2004, se encontró con un objeto que volaba de una manera absolutamente extraña. Ese vídeo se desclasificó unos cuantos años después. Tenemos ese testimonio, y tenemos el del segundo, el comandante de la Marina, asegura que en cualquier sitio donde están desplegadas fuerzas militares de los Estados Unidos se han encontrado fenómenos de estos, y que los pilotos en centenares de ocasiones se han encontrado con cosas extrañas volando, además volando de una manera que parecen romper las leyes de la física, y que desde luego no tienen nada que ver con lo que es capaz de hacer una aeronave terrestre. Por ejemplo, decía Graves en una de sus respuestas, decía que él se había encontrado con objetos que eran capaces de detener su vuelo en seco, quedarse absolutamente quietos y arrancar después en cualquier otra dirección, cosa que ninguna nave terrestre es capaz de hacer, ¿no? Bueno, el propio Departamento de Defensa de Estados Unidos desclasificó recientemente una serie de vídeos del año 2014 y del año 2017. Ha habido varias desclasificaciones. Después ha habido más cosas. La NASA, hace poco tiempo también, dijo o anunció públicamente que el estudio de este tipo de fenómenos aéreos no identificados merecía ser estudiado científicamente por científicos de verdad y con todas las herramientas y las capacidades que tiene la administración de los Estados Unidos y que tiene la ciencia para estudiar este tipo de cosas, cosa que hasta ahora no se había hecho, porque todo eran pues declaraciones de personas sin demasiada formación técnica o científica, testigos de ovnis, gente que decía que había sido abducida, gente que había grabado vídeos muy dudosos, pero no había habido un análisis científico. Bueno, pues la NASA ha dicho que ahora sí que merece la pena esto. ¿Y por qué? Pues porque dentro de los propios informes de defensa, dentro de estos fenómenos aéreos no identificados, pues resulta que hay un pequeño porcentaje que no tienen ningún tipo de explicación. Claro,
ningún tipo de explicación, eso quiere decir que hay que buscar cuál es el tipo de explicación. La mayoría sí lo tienen, cosas que parecen ovnis y que no, en realidad no lo son. No son naves, sino que son fenómenos meteorológicos, fenómenos luminosos, determinadas cosas, o incluso naves humanas que se han malinterpretado y han sido confundidas por algún testigo no experto, han sido confundidas con ovnis. Pero hay una pequeña parte que la propia administración norteamericana dice que no tiene explicación. Y eso es lo que hay que buscar. Y luego está esta oficina, este cambio de denominación y esta nueva oficina para el estudio de los fenómenos aéreos no identificados. Y luego acordaros que en el mes de febrero estaba el tema de los globos o de los sondas espía, o llamémosla como queramos, chinos. Bueno, pues se derribó uno, como sabéis, pero hubo otros. Y los testigos que comparecieron en esta audiencia de la que estamos hablando dijeron que no tenían nada claro que lo era la naturaleza de esos objetos. No sabían qué es lo que eran. Claro, aquí surge una duda. Los americanos se preocupan muchísimo por todas las cuestiones que tienen que ver con la defensa nacional, ¿vale? Que es una cuestión de defensa nacional. ¿Y si ellos pueden pensar, y si alguna otra potencia extranjera efectivamente ha conseguido los restos de una nave y ha conseguido desarrollar tecnologías que nosotros no conocemos y las está utilizando para espiarnos? Porque dentro de estos drones o de estos satélites espía o drones o globos espía de los chinos, había algunos que no se identificó qué es lo que eran, no sabían con qué estaban lidiando. Claro, si una potencia extranjera, piensan los americanos, se ha hecho con tecnología extraterrestre y la está utilizando para espiarnos a nosotros, vete a saber qué tipo de tecnología tendrá. Con lo cual, esto se convierte ya en un problema político estratégico entre naciones. Porque claro, si damos por bueno, o si queremos dar por bueno, que la NASA tiene este programa financiado secretamente, o sea, mintiendo a la opinión pública, si la NASA tiene este programa de ingeniería inversa, si realmente tiene naves, o dicen que tiene, o parece ser que algunas personas dicen que tienen naves extraterrestres y las están investigando, pues sería lógico pensar, o sería fácil que otras potencias también lo tuvieran, ¿no? Entonces estamos ante una especie de escalada de a ver quién tiene más y a ver quién utiliza más. Y eso, claro, justificaría ¿qué? Pues el secretismo y todo lo demás, ¿no? Pero vamos a analizar, vamos a centrarnos y vamos a analizar sobre todo en lo que dice Gurs. Yo, como os he dicho al principio, no sé muy bien qué pensar. A mí me ha impactado. Esto me ha impactado y lo tengo que reconocer. Me ha impactado porque ya no estamos ante el testimonio de una persona de la calle, como podemos ser cualquiera de nosotros, sino que estamos ante el testimonio de personas muy profesionales, de pilotos, ya sea de la Marina o de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos, que ya no hay ni uno ni dos, sino que hay unos cuantos que aseguran haber visto cosas que no pueden explicar. Y ya, para colmo de colmo, estamos ante un oficial hasta hace 4 días, hasta este mismo año, de inteligencia del Departamento de Defensa norteamericano, específicamente relacionado, fue el director de análisis de los fenómenos aéreos no identificados. O sea, no es un mindundi. Y ha tenido acceso a todos los informes y a todos los testimonios de esto. ¿Qué es lo que a mí me hace dudar? Es decir, todo esto, ya os digo, esto me produce ya decir, madre mía, ¿y si realmente tienen algo, no? Pero ¿qué es lo que me hace dudar? Pues también me hacen dudar varias cosas. En primer lugar, nada de lo que ha dicho ninguno de los 3 testigos han sido más que palabras. Es decir, tenemos su testimonio. Ni una sola prueba, ni un solo documento, ni un solo papel, ni una sola foto, nada de nada. Sobre todo de este Gurs. Segundo, a las preguntas de los congresistas, que han sido algunas muy duras, preguntas muy directas, preguntas del tipo, ¿usted piensa que actualmente la administración norteamericana tiene en su posesión naves tal? Y ha dicho, absolutamente sí. Y no solamente las tiene, sino que además las está analizando en bases secretas y yo conozco la localización de esas bases secretas. O sea, muy, muy fuerte todo. Pero claro,
aparte de que solamente tenemos su testimonio porque no ha aportado nada, este señor, Gurs, hace como un mes y pico, ya empezó a hablar con varios periódicos norteamericanos. Y a los periódicos norteamericanos les dijo mucho más de lo que dijo en esta sesión, en esta audiencia del Congreso. Lo podéis comprobar en las entrevistas concedidas un mes antes de esta audiencia a varios periódicos. Hablaba incluso de la existencia de una nave enorme, más grande que un campo de fútbol, y que estaría en poder de las autoridades del Ministerio de Defensa y del Departamento de Defensa, y que la estarían estudiando desde hace un tiempo. De eso no quiso decir nada. Es más, cuando se le preguntaban cosas más concretas y que ya había dicho en los periódicos, decía que no estaba autorizado, y que como el nivel de inteligencia, el nivel de acceso a información de inteligencia de los diputados y de los congresistas que le estaban entrevistando no era suficiente como para acceder a ese tipo de información. Es decir, que tenía información reservada que no podía decir en público. Pero resulta que sí que lo dijo en entrevistas de prensa. A mí ese doble juego me huele mal, o sea, me sabe como a preparación de propaganda para después soltar esto. Quién sabe, este Gurs ya no está habría que investigarlo más, ¿no? Pero este Gurs ya no está en la administración, ya no tiene esas responsabilidades. Vete a saber, a lo mejor es una manera de ganar dinero. Desde luego, verosímil es, y si veis los vídeos, o sea, es que parece una película de ciencia ficción. Estos tres ahí sentados respondiendo a todas las preguntas, y los congresistas breándolos a preguntas, sabiendo con toda la parafernalia del Congreso de los Estados Unidos. O sea, es muy imponente. Aún así, os digo que yo tengo mis dudas, tengo dudas importantes y tengo reticencias. Y sobre todo, si tú tienes una información de este tipo y te decides a soltarla, no puedes limitarte a soltarla y ya está. Tienes que aportar pruebas. Pero es que además hay otra cosa. David Gurs no ha visto nada de lo que dice, sino que es el fruto de lo que otras personas le han dicho a él. Es decir, este señor basa todo lo que ha dicho en sus entrevistas con otras personas que, se supone que es así, estaban implicadas en este tema y eran las responsables directamente del análisis de esas naves, de esos informes, de esas localizaciones. Bueno, aquí hay una cosa que es positiva, y es que por primera vez, desde que el fenómeno OVNI existe, desde los años 50, por primera vez parece ser que hay distintos organismos de la administración norteamericana, la NASA, el Pentágono, el propio Departamento de Defensa, que es muy grande. O sea, lo que hace, no dejes que tu mano izquierda sepa lo que hace tu mano derecha, es lo que hacen muchas veces en estos departamentos de defensa, ¿no? Pues bueno, pues hay una gran corriente, más la garantía, la necesidad de una garantía institucional hacia la opinión pública de que la administración no les está engañando, que es lo que lleva a que se celebren este tipo de audiencias. Es decir, hay un interés por este tema concretamente, y que por primera vez tanto la administración como la parte científica, que sería la NASA, han decidido estudiar este problema a fondo y con todas las herramientas posibles. Eso es bueno. Que estamos al principio de esa investigación, es verdad. Que después de estos testimonios probablemente lo que necesitemos es que comparezcan ante otras audiencias las mismas personas a las que ha entrevistado David Gurs, es decir, los que estaban directamente implicados, y que no solamente cuenten historietas, sino que aporten documentación. Yo espero que eso suceda, y claro, yo estoy absolutamente abierto. Lo que decía, si preguntáis mi opinión personal, a mí esto de estos días me ha desconcertado como al resto, pero ojo, hay que analizarlo despacito. Y mi análisis es el que os acabo de contar, ¿no? El que os acabo de hacer. Muy bien, no lo descartamos. Yo no lo descarto, pero necesito que se aporten pruebas que no se han aportado todavía. A partir de ahí, lo que yo crea dentro de mí, sin pruebas, bueno, yo estoy convencido de que ahí arriba tiene que haber no una, sino infinitas civilizaciones, porque el universo es lo suficientemente grande como para que quepan todas sin que ninguna sepa nada de las demás. O sea, podría haber millones de ellas
y una en cada momento de la historia del universo, con lo cual no habrían coincidido en el tiempo, o tan lejos unas de otras que sería imposible que se contactaran. Pero también podría ser que fuera lo contrario. No te digo yo que no, pero para eso se necesitan pruebas. Esto es lo que os puedo contar de este tema. Muy impactante, pero ojo, ya he empezado a ver en internet que se echan las campanas al vuelo. Estados Unidos miente, ocultaba información, tienen naves. No, un momento. El hecho, además, de que todas estas personas hayan declarado bajo juramento no quiere decir que no hayan mentido. También pueden mentir. Es lo que pasa cuando te tienes que fiar solamente de un testimonio, que puede ser verdad o no puede ser verdad. Ese testimonio hay que apoyarlo con otras cosas. Nos faltan estas otras cosas. ¿Llegarán? Yo espero que sí. Espero que sí, y que ojalá podamos llegar al fondo y saber de verdad si Estados Unidos o algún otro país tienen o no tienen alguna nave, que es mucho más interesante todavía saber si realmente alguna otra nave de otros mundos ha conseguido llegar hasta aquí. Y si ha llegado, y a lo mejor se ha malogrado, o qué es lo que ha pasado. Todos queremos saber. Por primera vez, el país más poderoso del mundo en esto da atisbos, da indicios de querer resolver el misterio y deja claro que ya está bien de secretos y de engañar a la gente. Que si hay algo, que lo digan. Bueno, pero ojo, todavía no lo han dicho. Esa es mi conclusión. Así que espero que os haya parecido interesante. Espero que vosotros saquéis vuestras propias conclusiones, decírmelas en los comentarios y podremos seguir hablando de este tema que desde luego es del máximo interés. Nos vemos la semana que viene. Somos Mo.